tal? Bienvenidos al curso de Electrónica Digital del Instituto Tecnológico de La Paz. Mi nombre es Daniel Irales Valles, soy maestro en sistemas computacionales. Pues bien, el curso de Electrónica Digital consta de los siguientes temas mismos que podemos ver aquí en el temario. Este temario se los haré llegar vía Telegram, que es donde vamos a estar estableciendo comunicación de manera frecuente. Y aquí está. Todo este temario se los haré llegar en tiempo y forma. De momento, pues me voy a la parte del temario, que es la parte que me interesa para que conozcan de qué va a tratar todo el curso. La primera unidad es Fundamentos de Sistemas Digitales y Numéricos. La segunda unidad es Funciones y compuertas lógicas. La tercera unidad es Lógica combinacional. Y por último, la cuarta unidad es Lógica secuencial. Bien, referente a esta parte de la primera unidad, que es donde vamos a centrarnos el día de hoy. Los subtemas son las características de los sistemas digitales. Vamos a ver lo que son sistemas numéricos, tales como el decimal, que es el que manejamos constantemente, el binario, que va a ser la parte medular del curso, y otros sistemas muy importantes también en el ámbito de los datos, ¿no? De no generar tanto espacio en la memoria, como puede ser el octal y el hexadecimal. A su vez también entraremos en conversión entre sistemas numéricos, y a título personal voy a agregar lo que es el tema de operaciones aritméticas con números binarios. Las básicas, suma, resta, multiplicación y división. Por último, se va a dar información acerca de los códigos BCD, el código Gray, el exceso 3, ASCII y paridad. Bien, para este curso vamos a utilizar, o yo sugiero que utilicen y se basen en este libro titulado Sistemas Digitales, Principios y Aplicaciones. Los autores Ronald Tocci, Neil Whitmer y Gregory Moss. Este libro, en lo personal, a mí me parece una bibliografía muy sólida. Sin embargo, si alguno desea, puede consultar otro libro, otra bibliografía, y si les resulta más cómodo comprender los términos y el curso en general, pues yo no tengo objeción. De hecho, en la lista del curso que les haré llegar próximamente, en la parte final se enuncia lo que son todos los libros sugeridos, que como les comento, estoy abierto a que ustedes tengan otra fuente bibliográfica, sí, solo sí es fidedigna, para que ustedes adquieran el conocimiento o se basen para estudiar lo que vamos a ver aquí. Bien, dicho lo anterior, vamos a ver algunas prácticas. Dada la situación que estamos sumergidos hoy en día, pues las prácticas no van a ser físicas, van a ser simulaciones. Yo sugiero utilizar el software Fritzing, o bien una aplicación en línea que es Tinkercad, muy interesante. Ambas utilizan imágenes vectoriales también para llegar a hacer sus reportes, ¿no? Los cuales aprovecho pues para manifestar que serán en LaTeX, tal y como se ha venido manejando en otras ocasiones. Bien, el manual de prácticas, que también les haré llegar en su momento, es el siguiente. Sí, esta es una muestra nada más, algunas páginas. Este es el manual de prácticas. Les incluyo lo que es una bibliografía de George Boole, padre de la lógica binaria, ¿sí?
del álgebra del álgebra booleana, vaya, utilizada en códigos binarios. Esta es la muestra de algunos ejercicios o prácticas que van a hacer. En este caso aquí se muestra el diagrama esquemático de un generador de pulsos con un LM555 y un esquema que demuestra la conexión de este circuito. Bien, esto forma parte de la práctica 1. En la práctica 2 tenemos lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver lo que son las compuertas lógicas. Se propone el esquema a realizar y por acá ya tenemos un esquema que simula la interconexión de estas compuertas. ¿Okay? Y lo mismo cuando utilicemos una práctica para entender el funcionamiento de las compuertas NOR y NAND. También se incluye una gráfica que simula la conexión de estas compuertas. Asimismo, tenemos que como práctica 4, y reitero, estos solo son un ejemplo de parte del contenido, ¿no? de este manual de prácticas que les haré llegar. En la práctica 4 se ve lo que es la tabla de verdad. Si ustedes van a proponer una tabla de verdad, la van a resolver y van a proponer el circuito resultante, el circuito combinacional. Pues bien, esto sería a grosso modo la presentación, lo que vamos a utilizar para el curso. Y pues me gustaría ya empezar de manera directa. Como les comenté, el primer tema habla sobre los fundamentos de sistemas numéricos y digitales. Para ello es importante entender qué es un sistema numérico y qué diferencia hay con un sistema digital. Bueno, para ello, para entender esto de los sistemas, considero crítico entender qué es una representación numérica para poder traslapar o poder traspolar esa información a lo que va a ser la definición de sistema numérico. Por lo tanto, es importante entender que para poder contabilizar o manejar cantidades, esto se ha vuelto, bueno, no se ha vuelto, esto ha venido siendo una actividad de amplia relevancia a lo largo de la historia de la humanidad, implícita en cualquiera de sus campos de aplicación. Esta actividad ha venido formando parte de una característica cultural. Entendamos que no todas las culturas, no en todos los lugares se utilizan los mismos símbolos, o bien el término que pudiéramos adoptar para esta situación es guarismos. Pues bien, como les comentaba, es una parte cultural la contabilización. Y ya que diferentes civilizaciones tienen su forma particular de representar cantidades, siendo estas fuera de cualquier sistema manejado y dentro del espectro de la representación en sí misma, equivalentes, me atrevo a decirlo, en un nivel universal. Es decir, tanto romanos como mayas, como árabes, babilonios han utilizado diferentes representaciones de las cantidades. Es decir, ellos utilizan diferentes guarismos o símbolos para idealizar un número. Ahora bien, independientemente del sistema que se maneje para describir las cantidades, todas utilizan guarismos. En función del orden o ubicación de estos es que se forman las representaciones numéricas.
Es importante manejar dos conceptos utilizados, ya que su similitud conceptual puede generar confusión, es decir, que es un sistema y que es un código. El sistema lo podemos entender como un conjunto de elementos que trabajan de forma secuencial con la finalidad de obtener un objetivo común. Ahora bien, extrayendo este concepto y dándole un enfoque de acuerdo a nuestra necesidad, se puede decir que un sistema numérico es un conjunto de caracteres o guarismos que según su posición representarán una cantidad determinada. Entendamos entonces que un sistema numérico se compone de una base, ¿sí?, que es la cantidad de guarismos o caracteres que se van a utilizar, y una representación que vamos a utilizar de que es la base menos 1. Es decir, nosotros en el sistema numérico utilizado aquí en Occidente es a nivel mundial me atrevo, ¿no?, es el sistema decimal, ¿sí?, donde se utilizan 10 guarismos, 10 caracteres, 10 símbolos, y el número máximo es el 9, es decir, 10 menos 1. Por eso hago hincapié en que es la base 10, menos 1 es la cantidad máxima de símbolos que vamos a tener. ¿Okay? O es el símbolo que va a tener el mayor peso o la mayor representación. Si ustedes observan, a pesar de que la base manejada es 10 o base 10, no hay un símbolo determinado para expresar el número 10. Este número se representa con la combinación de dos de los 10 guarismos utilizados de 0 a 9, que es el 1 y el 0. Bien, la base debe ser mayor o igual a 2. No podemos tener base 1. Tiene que ser de base 2 en adelante. Ahora bien, un concepto que también tenemos que tener en cuenta es el concepto, ya entendimos que es el concepto de sistema numérico, ¿sí? Y como resumen, es la base se va a determinar, ¿sí?, debe ser mayor o igual a base 2, ¿sí?, y la cantidad de guarismos, ¿sí?, es decir, para el base 10 yo voy a tener hasta el 9. Okay. Para el base 2 el número más grande que yo voy a tener va a ser 1. ¿Okay? Y así sucesivamente. Bien, ya tenemos entonces comprendido o se ha explicado lo que es un sistema numérico. Podemos entender entonces que el sistema numérico es un conjunto de elementos que trabajan de forma secuencial con la finalidad de obtener un objetivo común. ¿Okay? En este caso los elementos van a ser los guarismos y van a trabajar para determinar cantidades. Ahora, otro concepto es el de código, ¿sí? Un código es un conjunto de normas que tienen como objetivo cumplir con el funcionamiento del sistema. Entonces, para que el sistema funcione, yo necesito regirme por medio de un código. Ahora bien, para darle un enfoque pertinente al tema, se tiene entonces que un código numérico debe asignar posición en la que cada una de estas tengan un peso cuantificable, que agrupados determinen una cantidad específica. Es decir, yo puedo tener el número 2 y 5. Yo sé que esto es 25,
Sin embargo, no es lo mismo que esto. ¿Sí? A pesar de utilizar los mismos guarismos, el código me establece que mi sistema numérico se va a regir por medio de la posición, donde estos son las unidades, esta siguiente posición son las decenas, una tercera posición serían las centenas y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí me dice que hay 2 decenas y 5 unidades, y aquí me dice que hay 5 centenas, perdón, 5 decenas y 2 unidades. Esto lo hemos venido manejando desde primaria. No estoy dando nada nuevo, simplemente me interesa que vayamos entendiendo hacia dónde vamos a llevar esto, y lo voy a explicar desde lo más elemental para poder entender por qué quiero llegar a esta parte, ¿ok? Que es la base 2, perdón, a esto, base 2, ¿ok? Ahora bien, ya que tenemos este conocimiento, ¿sí? Ahora es importante preguntarnos ¿por qué sistema binario? Bueno, entendamos primero el concepto binario. El concepto binario hace referencia a 2 valores. Sí, no, arriba, abajo, izquierda, derecha, adentro, afuera, etc. Lo que ustedes se imaginen, siempre y cuando haya un correlativo inverso y un correlativo y uno directo, es decir, un concepto y su viceversa. Ahora bien, en cuestión de electrónica digital, nosotros vamos a retomar algo que se vio en electrónica analógica, que es el transistor. ¿Sí? Base, colector y emisor. ¿Sí? Vamos a considerar un transistor de unión bipolar, el cual cumplía con 2 funciones. Puede ser utilizado como amplificador en función de su configuración, o bien como interruptor. Bien, entonces en amplificador trabaja en su región activa por medio de la beta, donde la beta es la relación entre la corriente de colector y la corriente de base, y en su modo de interruptor va a estar alternando entre la región de saturación y de corte. ¿Okay? Entonces, no perdamos de vista así un breve repaso.
voltaje colector emisor, corriente colector, y estas son corrientes de base. Bien. A esta zona se le conoce como región de saturación. Y a esta zona de acá región de corte o zona de corte. Esto es lo que se conoce como la zona activa o región activa, que es cuando trabaja como amplificador. Ya no voy a trazar la recta de carga ni voy a explicar esa parte, ¿no? Lo que me interesa es esto. ¿Y por qué me interesa la región de saturación y la región de carga? La región de corte. Bueno, me interesa por lo siguiente. En estas dos regiones el transistor va a actuar como un interruptor, es decir, en esta parte, en la región de corte, tenemos una corriente de colector muy pequeña, ¿sí? Si observan, la corriente que hay aquí es poca, y en esta parte yo tengo un voltaje de colector emisor también muy pequeño, pero voy a poder tener mayor corriente. Entonces aquí yo tengo poca corriente, pero puedo tener mayor voltaje, ¿sí? Y aquí tengo poco voltaje, pero puedo tener mayor corriente. Entonces es como, si lo analizamos, actúa precisamente como un interruptor, ¿sí? Bueno, ok. En esta parte yo puedo simular un interruptor abierto, ¿sí? Y que viene una corriente mayor a 0. Con eso ya estoy diciendo que hay una corriente. Ahora bien, de este lado mi corriente ya va a ser 0. ¿Por qué? Porque hay un circuito abierto determinado por el transistor. Entonces, en este caso, cuando el interruptor está abierto, observamos que tenemos esta situación, ¿sí? Donde la corriente pues es muy pequeña, ¿sí? Sí vamos a tener una corriente existente, pero pues va a ser despreciable. Ahora bien, en este caso es como si tuviéramos entonces la región de corte. En cambio, cuando yo tengo el cuando yo tengo el transistor en la región de saturación, yo aquí tengo una corriente que la voy a considerar mayor de 0. ¿Y qué va a suceder? Pues que esa corriente, ¿sí?, continúa. Es decir, hay una saturación, hay un exceso de electrones, así lo pudiéramos entender para poder interpretar en qué punto estamos o qué quiere decir la etimología de los conceptos. Entonces estamos en saturación.
Bueno, dicho este repaso del comportamiento del transistor, podemos entender que tenemos dos condiciones: un sistema binario, un sistema donde el interruptor va a estar abierto o va a estar cerrado. Nosotros hemos venido manejando en electrónica digital, ¿sí?, que cuando tenemos una situación, ¿sí?, de saturación, lo consideramos un 1. ¿Sí? Entonces, si esta representación yo la planteo de forma gráfica, ¿sí?, yo pudiera decir que cuando hay voltaje, tengo un 1. Cuando no hay voltaje o no hay corriente, tengo un 0. Y así sucesivamente. He ahí el por qué se determina con unos y ceros al sistema binario. Realmente lo que son representaciones de las condiciones que nosotros vamos a estar manejando. ¿Ok? Bien. Ahora bien, yo puedo interpretar números. Sí, claro que sí. Yo puedo decir que esto es el 5. ¿Por qué? Todo depende de la posición y de el valor que tenga cada guarismo, cada carácter en dicha posición, tal y como sucedió con el ejemplo del 52 y del 25. Y si yo lo traduzco, voy a llegar a este resultado. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ver en el próximo curso, dentro del curso, en el próximo video. De momento quiero que quede claro que es un sistema, que es un código numérico, por qué se utiliza el transistor, ¿sí?, dentro de los sistemas computacionales o digitales, qué quiere decir el 1 y el 0 y qué podemos hacer con esos unos y ceros. Muy bien, si existen dudas pueden contactarme. Si existen correcciones que ustedes crean pertinentes, también no tengo problema. Y los veo o me ven en el próximo video. Cualquier detalle, como les digo, contáctenme. No hay ningún problema. Y hasta luego.